Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día. Bonito día, Uber. Bonito día para todos ustedes y para todos nosotros. Hoy día, martes 6 de octubre, ¿no? Martes 6 de octubre. Ay, ya regreso relajadito ya. Estuve haciéndome la vaca por varios días. Pues la verdad que estaba necesitando unas pequeñas vacaciones, ¿no? Olvidarme de todo, relajarme, no hacer absolutamente nada. Qué importante que es eso, ¿no? El sueño, el dormir, el no pensar, es tan importante. Llegan momentos, yo me acuerdo que antes me iba pues a San Ramón, o me iba a Huaraz, o me iba a Gringolandia cada que sentía pues ese cansancio, ese consumo, ¿no? Entonces ya me iba y 2, 3 días y listo, renovado. Pero en esta ocasión, con esto del COVID y de la pandemia y todo lo demás, eso se ha alargado como cerca de un año. Ya ahora pues ya creo que ya. Me falta un poquitito, me falta un poquitito, pero ya los extrañaba y imagino que también me extrañaban. Así que hoy día vamos a dar un tema bonito para que nosotros podamos entender cómo es que son las cosas en realidad, cómo es que se forman las leyes, qué es lo que somos nosotros en realidad, cómo es que debemos de desembarazarnos de los problemas, porque en realidad hoy día les voy a demostrar que el problema somos nosotros mismos. El problema somos nosotros mismos. Porque voy a explicar una ley y voy a explicar partes interiores que siempre se nos escapan, que siempre se nos van, que creemos que son leyes superiores, pero no nos damos cuenta que cada cosa que nosotros creamos, lo hacemos de esas leyes superiores y las utilizamos inconscientemente, y ahí es donde viene nuestro grave problema. Ahí es donde viene nuestro problema. Y después estamos mi vida triste jardín, y después el jardín de verdad que se vuelve triste. No, repite, y vas a ver cómo eso se convierte en realidad. Entonces, a eso se le llama sistema de creencias. Y nosotros hemos hablado de lo que es el inconsciente colectivo, pero entonces nosotros cuando hablamos del inconsciente colectivo, ¿qué es lo que pensamos? Los demás tienen la culpa, claro, nosotros somos incólumes, nosotros somos la maravilla de las maravillas, o si no, me está yendo mal por la envidia, pues, por la envidia. No tenemos dónde caernos muertos muchos de nosotros y nos envidian. ¿De qué nos van a envidiar? Sino que son cosas que se nos meten en la cabeza, o las otras personas nos lo meten en la cabeza, y repetimos nada más, y no entendemos cuáles son las leyes, el por qué, cómo es que se genera ese tipo de situaciones. Porque si te envidian, no es que te hagan brujería, vamos a suponer que sea verdad. Vamos a suponer, ya, estoy de acuerdo contigo, vamos a suponer, con tu mentira, estoy de acuerdo. Ya, y entonces, si te envidian, ¿qué significa eso? A ver, respóndeme. Si te envidian, ¿qué significa eso? De que hay una fuerza etérea, que ya le pusiste nombre, que se impregna en ti, y que causa de que tú no tengas progresos ni tengas avances. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces ya, yo no tengo la culpa, el envidioso es el que me trae problemas. No es que el envidioso me haga brujería, aunque los brujos siempre te meten esas tonterías en la cabeza para, dentro de tu ignorancia y dentro de tu inocencia, cobrarte y ellos sean los ganadores de esa supuesta envidia. Entonces, uno tiene que ir entendiendo y tiene que ir comprendiendo que todas esas energías, como ya nosotros hemos hablado de la amistad, del amor, de la felicidad, ¿no? Así como también hemos hablado de los defectos del orgullo, de la codicia, de la envidia, de la lujuria, y todo es un tipo de energía, y eso está en nuestra alma. Ahora, ¿por qué funciona todo eso? Ya lo hemos explicado anteriormente. Funciona porque el alma es una chispa divina que es parte de Dios. El alma nunca muere, y el alma es energía. Entonces uno dice, y en la noche, pero
en la noche yo tengo que dormir. Tú no duermes. Tú como alma no duermes. Sale tu alma encima de tu cuerpo y el que duerme es tu cuerpo físico que sí necesita energía, pero tu alma no. El problema es de que no nos acordamos de ese asunto y a eso le llamamos sueño, y entonces el alma se pone a 1 metro encima de nosotros, unidos por el cordón de plata, y duerme. ¿Por qué duerme? Es lo que le decía Jesús el Cristo a sus discípulos, ¿no? No durmáis. Y cuando él regresó de su meditación, que le llamaban cuando se fue al cerro, ¿no? Cuando él regresó de su meditación, y no me hiciste caso. ¿Por qué están durmiendo? Le decía. Entonces la gente piensa de que en la Biblia está explicando de que todos estaban tan cansados que agarraron su almohadita, se tiraron por ahí y se echaron a dormir. No, él les dijo que no durmieran en conciencia, que se mantengan en el presente, que hagan meditaciones, estar despiertos de conciencia, que es una cosa totalmente distinta y diferente, porque ahí es donde comienza la creación o ahí es donde comienza la destrucción. Y entonces ahí es donde vienen que la parte negativa que nosotros hemos creado, los defectos, comienzan a alimentarse de la energía del alma. Y mientras más defectos permitamos nosotros que estén metidos dentro de nosotros, peor nos va a ir, pues, porque no vamos a poder despertar. Porque la única forma de crear y de tener es despertando. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a tener un tema mucho más profundo que eso, nada más. Es mucho más profundo que esto. Ni siquiera vamos a hablar de las meditaciones. Vamos a hablar de la profundidad, de otro tipo de formas de poderes que tenemos nosotros, que qué feo y qué horrible lo utilizamos. ¿Ya? O sea, te estoy dando solamente el preliminar, el preámbulo. Otra cosita. No me voy a quedar así, porque tantos días que han pasado, algunas personas o los nuevos no están escuchando en dónde nos encontramos, cuál va a ser nuestra actividad esta semana, la próxima semana, ¿no? Porque el viernes, incluso el viernes, no he estado trabajando atendiendo a mis amigos, a mis pacientes. No he trabajado, porque me he pasado durmiendo, como les he estado contando. Pero ahora sí, este viernes vamos a atender a nuestros amigos. Ya saben que a partir de las 9 de la mañana, por intermedio, como siempre, como lo estamos haciendo últimamente, por intermedio de las videollamadas. Ya saben, este viernes, acuérdate que hoy día es 6, martes 6 de octubre. El viernes cae 9, creo, ¿no? Creo que sí. Bueno, entonces vamos a estar atendiendo dentro de 3 días, vamos a estar atendiendo previa depósito de 125 soles, que ya saben que no es que yo esté cobrando los 125 soles, sino de que eso es para asegurarnos los 2 extractos líquidos, una cápsula atomizada y evidentemente el envío, ¿no? El delivery. Entonces de ahí todo es gratis. Es gratis. Todo lo que conversamos, todo lo que hablamos, la consulta, el diagnóstico, todo eso es gratuito. ¿Ya? Muy bien. Y el próximo lunes, el próximo lunes, 19, 20 y 21, vamos a regresar a hacer nuestras meditaciones. Sí, las meditaciones en un principio fueron un poco... es algo raro para mí, pues primera vez que hago meditaciones ahí con la computadora, y no en el Zoom y todo lo demás. Pero algunas personas se les trababa el internet y todo, ¿no? Entonces, pero hubieron algunos inconvenientes en principio, porque también las otras personas tenían todo el interés del mundo de hacer sus meditaciones,
pero como que no conocían muy bien el trabajo del Zoom. Y no, bueno, al final no hubo ningún problema porque se grabó los 3 programas, ¿no? Y se les envió a cada uno, o sea que lo tienen para repetirlo y repetirlo y repetirlo y hacer sus prácticas en su casa cuantas veces deseen. Ya, cuantas veces deseen. O sea que, y eso viene incluido dentro de los 30 soles que les pedimos a ustedes para hacer la meditación. Estuvimos con 33 personas. Yo estuve muy contento de la aceptación de hacer la meditación por este medio, porque yo soy novato, pues, ¿no? Yo soy novato en estas cosas. Pero sí, salió bonito, salió agradable, y nos pasamos, yo prometí 1 hora y media, pero nos pasamos 2 horas, incluyendo las preguntas. 2 horas, las tres veces, pero ojo, que yo no estoy prometiendo 2 horas, sino de que si yo veo que es importante, de todas maneras tengo que seguir avanzando para que no haya ninguna duda, pues. Incluso cuando ya preguntaban, o ya, como eran tantas personas y algunas se quedaban con preguntas, mandaban y escribían y pidiendo que al día siguiente se les respondiera a esas preguntas, y así se hacía. O sea que al final todavía tenemos más beneficios, creo yo, por este medio, que cuando lo hacíamos ahí todos juntos, ¿no? Así de que, bueno, vamos a seguir, porque nos salió lindo, nos salió lindo. Escuché comentarios, y sí, nos ha salido bonito. Ya, entonces ya sabes que todo esto es en calle Las Camelias, 314, Urbanización Camacho, La Molina. Nuestros teléfonos para que puedas comunicarte con nosotros son 435-2313. 435-2313. Y para los delivery, para los que tú desees llevar, 940-150-343. 940-150-343. ¿Ya? Entonces creo que ya no me olvido de nada. Ya sabes, vuelvo a repetir, no creas que estamos en una repetición. Hoy día es martes 6 de octubre del 2020. ¿Ya? Entonces, espero no olvidarme de nada. Bien, muy bien. A ver, espérate un ratito. Voy a estar chequeando, ¿ya? Sí, pues, efectivamente, no nos olvidamos de nada. Ya, muy bien. Pasemos a nuestro tema. En este instante son las 9:16 de la mañana. Tenemos cerca de 40 minutos para tocar este tema. Voy a tratar de ser concreto, conciso, pero a la vez que sea claro, ¿no? Muchas personas se enamoran y tienen, y lógicamente tienen su pareja. Algunos se enamoran tanto que se casan, viven o conviven, viven juntos y la pasan sensacional. Eso es lo normal, eso es la parte normal de vivir, ¿no? Es la forma normal de vivir. El hombre con la mujer con el hombre. ¿Por qué? Porque la mitad es el hombre y la otra mitad es la mujer. Y eso lo demuestra la Biblia cuando sacaron a la costilla de Adán y la convirtieron en Eva. Que es un simbolismo, pero pero ¿de qué se trata? Se trata de que efectivamente nosotros estamos partidos. Hoy día no voy a hablar de esa partición, porque de verdad que estamos partidos y cada uno de nosotros tiene su media naranja. Cada uno de nosotros tiene necesidad de su otra parte. Ya, pero no es el tema de hoy, porque hoy día me quiero centralizar en otra cosa, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y toda la luna de miel se acaba. Primero se conocen y qué bien lindo, qué bonito, besitos, abracitos, y después de ahí comienza el problema, ¿no? Pasa el tiempo, ya se aburren, y ella le ve defectos a él le ve defectos a ella, y entonces comienza el problema. Que tú no trajiste, que tú no quisiste,
que tú. Ella le dice lo mismo a él le dice lo mismo a él. Problemas en el paraíso. Muy bien. Y entonces ahí hay gente que ya pues ya se pasa, vemos en las noticias que hay gente que ya se pasa, pues ya son locos, pues, ¿no? Porque eso es una locura. Y esa locura tiene que ver con el tema de hoy. ¿Por qué? Porque los pleitos en la pareja son los primeros que hay cuando no hay un verdadero trabajo interior. Cuando no hay un verdadero trabajo interior. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, si bien es cierto, somos Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, también está la codicia, la envidia y la lujuria que nosotros hemos ido creando en la medida de que el sexo que hacíamos estaba mal hecho. Y entonces seguíamos creando, y eso se metía en nuestro cuerpo, en nuestras partes emocionales, en nuestras partes mentales, se metía físicamente, ¿no? Y entonces eso nos enfermaba y todo lo demás. Entonces los pleitos en la pareja, ¿por qué vienen? Porque si bien es cierto, nosotros hemos hablado de que los defectos comenzaron a salir cuando el hombre eyaculó. O sea, para eyacular necesitaba una mujer. Y los pleitos comenzaron cuando la mujer llegaba al orgasmo, pero para eso necesitaba un hombre. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿O estoy loco? La mayoría va a decir, no, es que uno se puede masturbar. Peor pues, eso quiere decir que ya el defecto está dentro de ti, porque antes de que hubiera defecto, nadie conocía eso. ¿Entiendes? Ya, entonces, vamos por ahí. ¿Ya? Vamos por ahí. Con esa base, uno tiene que ir entendiendo. Si nosotros creamos los defectos por intermedio del sexo, nos enamoramos, nos casamos, estamos bien sensacional, la pasamos lindo, nuestra luna de miel, y todo, poco a poco nos vamos cansando. Ustedes se van dando cuenta de que a medida que va pasando el tiempo, la gente pierde el apetito sexual. Comenzamos a tener problemas de próstata, las mujeres comienzan con su resequedad vaginal, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué viene eso? Porque comenzamos a utilizar mal nuestras energías sexuales. Y comienzan los pleitos con la pareja, que no, que ya no quiero, que sí, que no, bueno, en fin, ¿por qué viene eso? Y hay muchas parejas que tienen que resistir bastante esa situación por una sencilla razón. Cuando uno ya conoce, cuando ya uno tiene este conocimiento, entre las parejas comienzan dudas, comienzan los temores, comienzan cierto tipo de sospechas y de angustias, que si uno los deja germinar y uno los siembra y eso comienza a crecer, la pareja comienza a pelear, a discutir, y hasta que sucede ya se separan y todo lo demás. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué? Porque los defectos saben muy bien que viven del alma, que viven de las emociones, que viven de los pensamientos, y que la única persona que puede hacer que los destruya a ellos es la pareja. ¿Por qué? Porque ya tienes este conocimiento. Porque ya tienes este conocimiento. Entonces ahí es donde comienzan que las sospechas, que las dudas, que los celos, y a veces hasta sin eso. ¿Por qué? Te voy a explicar después. Hay veces hasta sin eso. Porque hay otros poderes de los cuales ellos se aprovechan. Entonces, el primer pleito viene con la pareja. Los desprevenidos terminan separándose o peleando, y hay algunos casos que ya son terribles, que ya eso yo no considero que sea entre los que estamos en este nivel de trabajo. Eso no viene así. Entonces, si ya tenemos esto, entonces ya sabemos que el asunto comienza por cierto tipo de energía, que en este caso es la parte sexual. Ya, correcto. Pero ¿acaso nosotros y de qué depende, qué es lo que hace esa energía sexual? Esa energía sexual, nosotros hemos estado hablando de que nos da, por ejemplo, la vista, el olfato, el tacto,
los sentidos menores. Con los sentidos menores solamente podemos ver todo lo que hay acá. Esos son los sentidos menores. Pero nosotros tenemos 7 sentidos superiores. Tenemos la telepatía, tenemos el instinto, tenemos el recordar nuestras vidas pasadas, tenemos... Vaya, vamos a enfocarnos en la telepatía. ¿Ya? Vamos a enfocarnos en la telepatía. Entonces uno dice, la telepatía significa de que yo me comunico mentalmente con otra persona. Es como un hilo, es como algo inalámbrico, que yo me comunico con alguien de aquí a donde esté. Muchas veces nosotros le llamamos instinto, claro que el instinto no es lo mismo que la telepatía, pero muchas veces le llamamos instinto, justo estaba pensando en ti y llegaste. Claro, pues, eso es telepatía. Y no lo confundas con instinto, que ya el tema es totalmente distinto. Ya, eso es. A esto quiero llegar. La mayoría de las personas creen que la telepatía proviene de la parte mental. No, porque para que uno, cuando está en sus iniciaciones, comienza a desarrollar la telepatía, uno va entendiendo con los estudios de que la telepatía es intestinal. La telepatía es intestinal. O sea que si nosotros queremos desarrollar bien la telepatía, tenemos que tener muy bien nuestro sistema digestivo. Fíjense, toda la vida yo he repetido que el asunto de la espiritualidad no es que haya una espiritualidad espiritual, es fisiológica también. Cada uno de nuestros órganos tiene un trabajo físico, fisiológico, y también tiene un trabajo espiritual. Entonces eso está en los intestinos, y ya hemos hablado de que los intestinos tienen neuronas. No solamente tienen neuronas el cerebro, también lo tiene el corazón y lo tiene los intestinos. Eso es demostrado científicamente, ni siquiera es esotérico. Ya no es esotérico solamente. Ya la ciencia te ha explicado y no lo desarrolla mucho, pues porque no les conviene, porque mientras que más ignorantes seamos, mejor para ellos. Ya, pero acá nosotros estudiamos todo, la parte fisiológica, médica y la parte espiritual. Entonces, tenemos que entender que la telepatía es emocional. Toda la vida he explicado que la parte, cuando nosotros queremos algo, aplicamos con 2 partes, la parte intelectual y la parte emocional. Hemos explicado de que la parte intelectual tiene el 10% del poder. Y hemos explicado que la parte emocional tiene el 90% del poder. Correcto. Cuando hablamos de intelectual, hablamos de cerebro, hablamos de mente. Cuando hablamos de emociones, hablamos de intestinos y sus neuronas, y la digestión. ¿Entiendes? Ya, mira, te lo estoy diciendo suavecito, calmadito, para que tú puedas, tú puedas entender. Entonces, si estamos hablando de telepatía, y que ya estamos entendiendo de que eso puede llegar a todas las distancias que uno quiera, entonces eso quiere decir de que las emociones las tienes fuertes, las emociones positivas, pero también ingresan ahí las emociones negativas. ¿Qué nos interesa estudiar nosotros? A los dos, pues, porque si no entendemos lo que es lo negativo, ¿cómo vamos a entender lo que es lo positivo? ¿No? Entonces, si yo quiero desarrollar mi telepatía de una manera positiva, ¿qué es lo que tengo que hacer? Administrar mejor mis emociones. Y cuando yo administro mejor mis emociones, mi hermano menor, que es el que recibe y chupa el 10% de la energía del alma, se va a beneficiar. ¿Por qué? Porque hay una conexión emocional y mental. Porque cuando nosotros queremos algo, cuando nosotros deseamos algo, siempre he dicho que en las meditaciones y en la visualización, uno tiene que concentrarse en determinado tipo de situación. Por ejemplo, si yo quiero, ¿no? Por el ejemplo,
si yo quiero una camioneta, justo en este momento estoy viendo una camioneta, si yo quiero una camioneta, yo me tengo que concentrar en la camioneta, pero ¿acaso yo le tengo que poner una fuerza mental a la camioneta? No. Para crearla yo tengo que ponerle las emociones. ¿Qué es lo que tengo que ver? Tengo que sentir, no es que tengo que ver. No es que tengo que hacer un esfuerzo mental y que se me queme el cerebro para tener la camioneta. Si la quiero obtener, tengo que tener un sentimiento, una emoción, la pasión por tener la camioneta. Entonces yo comienzo a emocionarme. ¿Esa emoción qué hace? Esa emoción hace la creación de esa camioneta que no tengo, pero que la voy a obtener. Y la voy a tener, ¿para qué utilizo a la mente? La utilizo a la mente para hacer esa emoción en el presente. O sea, hoy día tengo la camioneta. Es mi camioneta. No decir, voy a tener mi camioneta. No, es mi camioneta. Yo me acuerdo en el tiempo que yo era taxista y ya estaba aprendiendo esto y estaba en mis pininos, yo me paraba cada cierto tiempo en una casa de 2 pisos, allá en La Punta, porque yo en ese tiempo pues vivía por ahí más o menos, no en La Punta pero en el Callao, y para mí era La Punta no sé cómo estará ahora, ¿no? Pero para mí La Punta era pues lo máximo, un balneario, gente buena, y en fin, y entonces yo me paraba ahí y la gente ahí se alquila. Y yo hacía esa práctica. Tú vas a ser mío, tú vas a ser mío, tú vas a ser mío. Y cada que me llevaba en el taxi, me llevaban allá, yo me paraba ahí un ratito y lo hacía mío, repetitivamente. No habrá pasado ni un mes y se me presentó la oportunidad, a pesar de ser taxista y que vivía en Las Justas y vivía en un mini departamento. Lo logré y me fui a vivir a esa casa. ¿Cómo se hizo eso? Con un asunto emocional y mental. Pero eso también tiene que ver con la voluntad. En este momento no te voy a hablar de eso. Ahora bien, si yo estoy hablando de telepatía, ¿de qué cosa te estoy hablando? Yo te estoy hablando de que ellos están de que ese poder se va creando a la distancia, que tú lo tienes, que tú lo creas y vas formando. Cuando uno quiere conversar con otra persona, con la telepatía, tú puedes conversar con esa persona a distancia. Lo único que tienes que hacer es utilizar tu cerebro emocional. Cuando usas tu cerebro emocional, estás haciendo telepatía y estás conversando con la otra persona. Sientes a la otra persona. Quiero que entiendas bien esto porque ahí viene la parte negativa y ahí viene la parte positiva. La parte positiva es, por ejemplo, yo te he hablado de que para ir a los templos de la sabiduría, ¿no? Para ir a los templos de la sabiduría, uno tiene que estar bien entrenado emocionalmente y mentalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a un templo de la sabiduría en la 5ª dimensión, en tu cuerpo astral, cuando te has desdoblado y ya estás bien entrenadito, entras y tú están ahí los maestros. Y los maestros están con sus discípulos. Algunos están en sus cuartitos enseñando individualmente a 2 a 3 personas. Y hay otros que están por ahí circulando y con alguien por ahí que no tiene una cita, pero está de visita, y le pregunta a un maestro y se ponen a conversar. Vamos a suponer que tú llegas en el astral. Vamos a suponer que tú ya estás preparado astralmente y sabes desdoblarte en astral. Y llegas a ese templo de la sabiduría y entonces tú ves que el maestro está hablando y le está diciendo al discípulo, o el discípulo le está respondiendo al maestro. Y entonces tú te ríes, o sientes que te ríes, o no estás de acuerdo, y te burlas. Vamos a suponer, supuestamente tú mentalmente
mentalmente, porque eso es lo que sucede con nosotros, pues, acá en la tierra. Uno puede mentir y uno puede vivir de la mentira porque los demás no escuchan tus pensamientos. Los demás no escuchan tus pensamientos. Entonces uno miente y tienen que investigar y tienen que ver y buscar pruebas, a ver si es que sí, si es que no. Allá no es así. En la quinta dimensión no es así. ¿Sabes cómo es? En la quinta dimensión, cuando tú hablas, lo haces por telepatía. Y tú crees que estás pensando. ¿Por qué? Porque acá tenemos la costumbre de pensar. Allá no, allá no. Allá tú te tienes que mantener en silencio emocional. ¿Tú entiendes lo que es el silencio emocional? Porque escúchame que te estoy hablando de la telepatía. ¿Tú entiendes lo que es el silencio emocional? Si ni siquiera podemos controlar a nuestra mente, no hay un silencio mental. ¿Tú crees que va a haber un silencio emocional? Y entonces tú ahí te vas a reír del discípulo porque le respondió mal a algo que tú no conocías. Y te van a quedar, todo el mundo va a voltear y te va a quedar mirando. Y te van a castigar, por supuesto. Te van a hacer pasar vergüenza. ¿Por qué? Porque allá todo el mundo usa la telepatía. ¿Sabes por qué se usa la telepatía de ahí arriba? Porque tú puedes ir de Japón, tú puedes ir de Perú, tú puedes ir de Francia, tú puedes ir de Uganda, tú puedes ser un iniciado de cualquier país. ¿Y cómo cómo van a hablar? Si cada uno va a hablar su idioma. La telepatía te sintetiza eso porque es un solo idioma, porque es emocional. Son cosas que aún no entendemos nosotros. Entonces todo el mundo habla el mismo idioma y todos te van a comprender. Todo. Y tú vas a comprender a todos. Eso es telepatía. Eso es telepatía. Si la haces linda, la haces bonita, ya está bacán, chévere, pues nadie te va a decir nada y vas a seguir creciendo y ascendiendo espiritualmente. Pero si por ahí tienes tus emociones malitas, enfermitas, no te metas a cosas de grandes. Eso es telepatía, para que tú vayas entendiendo las responsabilidades que tenemos nosotros para cuando querramos que el Cristo ingrese en nosotros. No es una situación mental solamente, nadie discute de que hay que eliminar a los defectos mentalmente, pero en realidad uno tiene que ir construyendo la parte emocional. Por eso te hablo yo de la telepatía. Ahora bien, ya sabemos cuál es la base. Esa es la parte superior. La parte inferior. Los yoes. ¿No? Porque nosotros acá utilizamos las partes emocionales, la telepatía, y lo utilizamos así no querramos, inconscientemente, lo utilizamos. ¿Tú crees que los yoes, que nos conocen tan bien, por eso que se les llama yoes, no utilizan la telepatía? ¿Tú crees que los yoes no utilizan la telepatía? Nosotros lo utilizamos acá, en la parte física, porque ya te hablé, en la parte superior, ¿para qué sirve? Y acá acá en la Tierra lo utilizamos también inconscientemente. ¿Tú crees que los yoes no saben cómo se usa la telepatía? Yo te voy a contar cómo usan la telepatía ellos. Los yoes te atrapan cerebralmente, mentalmente, te atrapan físicamente, emocionalmente, te atrapan. Y entonces nosotros comenzamos a hacer cosas, nos comenzamos a hacer daño, comenzamos a tener un montón de limitaciones, estamos en un cuadrado. ¿Por qué? Porque los yoes atrapan a la conciencia. Pero, ¿cómo utilizan ellos la telepatía? Para informar. ¿A quién? ¿Tú crees, volviendo a la pareja, ¿ya? Vamos a volver a esa pareja que se pelea. ¿Tú sabes por qué se pelean? Por la telepatía. Y tú ya ahora comienzas a rascarte la cabeza. Momentito, ¿qué tendrá que ver la telepatía con que yo estoy pensando mal de mi mujer? O que yo tengo celos. Claro, pues. Porque los yoes de tu mujer se conectan con tus yoes.
por intermedio de la telepatía. Y ahí comienza la bronca. Los yoes de tu mujer, por telepatía, se comunican con tus yoes. Y ahí comienzan los celos, comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque esa es la argucia que tienen ellos, utilizando nuestros poderes para que ellos se beneficien. Ellos se benefician más de nuestros poderes que nosotros de nuestros poderes. Se informan, se pasan la voz. Eso es lo que nosotros llamamos como el inconsciente colectivo. Pero se pasan la voz. De ahí es donde viene otro problema. Por ejemplo, cuando uno, ahí no le puedo decir romántico, porque son esos mañucos ahí que están ahí, que friegan y que molestan, están en la esquina, los vagos, esos que no tienen que hacer nada, y de repente venga una dama bonita, una señorita bonita, y le comienzan amiguita, oh, uy, y entonces los efectos mañosos de esa persona pasan y se comunican con los defectos mañosos de esa señorita, que puede ser muy señorita, pero por telepatía se juntan, y yo ya te he enseñado de que eso hace de que se impregne en el aura de la mujer, y la mujer en verdad se comienza a convertir en alguien que no debería de ser. Por eso es que Jesús decía, no solamente peca cuando estás con otra mujer, sino que pecas cuando piensas en otra mujer. Eso es telepatía. Eso está en la Biblia. No solamente pecas cuando estás físicamente con otra mujer que no es tu pareja, sino que pecas cuando piensas que estás haciéndolo con la otra pareja, porque eso por telepatía se va convirtiendo en una realidad. Eso es pecado. Ese es el inconsciente colectivo, por eso que eso se nos chanta como karma. Uno tiene que ser muy solícito en eso, uno tiene que ser muy pulcro. Uno tiene que estar bien que la niña es bonita, es linda, está bien pues que sea bonita, linda. Pero tú tienes que comenzar a aprender a mirarla desde el cuello para arriba. Disciplina. ¿Para qué? Para que no te salgas del cuadro. Porque cuando uno hace ese tipo de cosas, perjudicas a la otra persona, le comienzas a meter por telepatía más yoes mañosos, cuando esos están dormidos. Están, porque todos somos lujuriosos. Todos somos lujuriosos, pero todos estamos haciendo un esfuerzo porque las cosas nos vayan bien. Las señoritas, los varones, todo el mundo. Entonces andamos creyendo que lo chabatano puede ser bueno, y no, y son los defectos que van a la distancia. ¿Cuántas veces te he hablado de las curaciones a la distancia? Uno cuando sabe, cuando está bien entrenado mentalmente, uno puede hacer curaciones a la distancia. Yo tengo amistades que hacen curaciones a la distancia. Entonces, o cuando, por ejemplo, particularmente yo hacía sin tocar a las personas, sin tocarlas, las curaba. Eso me fue prohibido. ¿Por qué? Porque evidentemente no manejaba bien yo mi mente y me chupaba todas las energías sexuales, y después yo, para mí, para poder crecer espiritualmente, no me convenía. Pero ahí hay una evidencia de que ese tipo de energía no hay necesidad de estar tocando, es inalámbrica. Quiero que vayas entendiendo esto. Eso funciona, eso es real, eso es telepatía. Por eso es de que cuando yo hablo de mucha gente que hace tonterías, creyendo de que siento muy bien, por eso que digo que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. ¿Por qué? Porque hay muchas cucufatas, y me perdonan, pero es la cruda realidad, que hacen sus cadenas de oraciones para el hermano Guillermito que está enfermo. A mí no me metan, a mí no me metan. Y entonces el hermano recibe las oraciones, que es la telepatía, porque eso es. Hay que entiendan. Uno anda creyendo que yo oro y le oro a Dios y que Dios después se encarga del asunto. No, compadre, eso es mentira. Nosotros somos los dioses de la tierra y estamos utilizando nuestras influencias superiores
para fregar a los demás. ¿Por qué? Porque no hay un entrenamiento. Entonces la gente comienza, las mujeres comienzan, se juntan 5, 6, 7, hasta se juntan 4. 4 es una cadena de fuerza maligna. No puedes usar el 4, no puedes usar el 13, perdón, el 16. No pueden ser 16 personas haciendo cadenas porque esos números son negativos en las partes interiores. Y entonces comienzan a hacer sus cadenas de oración, según ellas. Y entonces a Guillermito, que está enfermo, se muere. ¿Por qué? Porque ellas comenzaron a utilizar su telepatía con sus yoes, porque comienzan a pensar, ay, mi hermanito Guillermito, Dios mío, cúralo. Oye, tengo que ir al mercado, ¿no? Ay, Padre nuestro que estás en los cielos, ay, verdad que también no le he dado de comer a mi marido, y ya voy, y entonces ese cruce, ese bloqueo, lo único que hace es que se vaya dirigido a esa persona como telepatía, porque ya lo mencionaste, porque ya lo nombraste, porque está en tu mente y ya lo fregaste emocionalmente. Y entonces el hermanito se muere, el hermanito Guillermo se muere. Y entonces el hermanito se muere, y después, ay no, bien facilito, pues, bien facilito, es decir, ay, es que Dios se lo quiso llevar. Dios se lo quiso llevar. Pucha, no te digo más cosas porque eso es ignorancia. Y ya estamos en un tiempo en que ya cada vez tenemos que tener menos ignorancia. Hay que entender eso. Uno tiene que hacer bien el bien. Y para hacer una cadena de lo que sea, tienes que saber. No es una cuestión de que pertenezcas a la iglesia y que quieres hacer el bien. Así no se hace. Eso es cucufatería. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque esas cadenas de oración, lo único que están haciendo es que como uno se está a más o menos concentrándose, y como no tienes una buena concentración, los yoes comienzan a comer de ahí, porque no los has parado, no has tenido una disciplina, no has hecho nada mejor, o sea que los yoes te usan. Hay que entender que eso es lo que va creando el inconsciente colectivo. Eso es lo que hay que entender, porque cuando uno habla de la meditación, habla de la imaginación, habla de la intuición, uno está hablando de poderes superiores. Cuando uno habla de la telepatía, uno está hablando de poderes superiores, que son nuestros sentidos superiores, y que son nuestros. No es una cuestión de que cuando yo hago ese tipo de cosas, empezando con la oración, no es que de taquito o de rebote va donde Dios y Dios se dirige a tu enfermito. No, señor. Cuando uno hace una oración, tú cuando te persignas, ¿cómo lo haces? Agarras tu dedito y dices, en el nombre del Padre, y te agarras la cabeza. En el nombre del Hijo, que en realidad deberías de agarrarte la parte sexual, no el pecho, ¿no? En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y te agarras los hombros, amén. ¿No es cierto? ¿Qué cosa crees que estás haciendo ahí con la señal de la cruz? En el nombre del Padre, y está tu parte superior, la cabeza. En el nombre del Hijo, que está la parte inferior, en el sexo. Y en el Espíritu Santo, que es el desdoblamiento de la madre dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nos estamos señalando 4 veces, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Ahí está Dios. Tú eres Dios. Tú tienes los poderes. Te estás señalando cuando haces la señal de la cruz. Tú te señalas a ti mismo. Tú eres Dios. Ay, suéltame. Y nosotros andamos creyendo de que le decimos a Dios y Dios se va y nos hace el milagrito. No, Señor,
Ya no estamos para estar pensando de esa manera. Tú te señalas con la señal de la cruz y encima la hacemos mal, porque hacemos una señal de la cruz indigna, volteada. A ver, hazte la señal de la cruz ahorita, ¿cómo te la haces? Si te vas a dar cuenta, cuando te agarras el pecho y después vuelves a los hombros, es una cruz volteada. Ese simbolismo es malo. Uno tiene que agarrarse en la cabeza, tiene que agarrarse en la parte sexual y tiene que agarrarse en los hombros. Esa es la cruz larga. Esa es la cruz real. Pero la señal de la cruz implica que tú te señalas a ti mismo. Mucha, ¿cuántas veces tenemos que hablar que dioses somos nosotros mismos? Que somos los creadores de la fuerza de acá, que en la Biblia nos señalan los dioses de la tierra. Somos nosotros. Entonces cuando tú haces una oración, tú estás mandando una influencia a determinado lugar. Y si no lo vas a hacer bien, ¿sabes qué? No seas malo, no seas mala, no lo hagas. Porque peor es, porque va a haber más gente que, entre comillas, Dios se lo quiso llevar. Si no hay una disciplina superior, no hagas eso. Primero tiene que haber una disciplina mental. Y siempre emocional, acuérdate. Esa es la telepatía. Y la telepatía lo utilizan mejor los yoes que nosotros mismos. ¿Te estás dando cuenta de lo que te estoy hablando? Entonces cuando nosotros hablamos de la imaginación, ¿no? Hemos hablado siempre de que ya, yo quiero tener algo. Vamos a suponer, volvemos a la camioneta, que vuelvo a mirar. Entonces yo quiero imaginarme tener a ese carro. Perfecto. Para eso están esos poderes. Para que tengas las cosas que a ti se te antojen. Eso es abundancia. Para eso está la imaginación. ¿Pero qué es imaginación? La imaginación viene de la palabra imagen. ¿Y qué es imagen? Imagen. Imagen. Ima viene de imán, de la ley de la atracción. Y gen viene de los genes, de nuestros propios genes. No viene de Dios. Por supuesto que viene de Dios, pero de nuestro Dios interior, de lo que nosotros somos Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Esa es nuestra responsabilidad, esa es tu responsabilidad. No andes creyendo de que tú, porque haces una oración y de retruque, Dios te la hace linda. Ya dejemos de ser ociosos espirituales, ya dejemos de ser haraganes religiosos, ya basta, ya. Cada una de esas cosas, evidentemente tú te tienes que comunicar. Oye, es bien fácil comunicarse. ¿Acaso tú necesitas irte a la iglesia? Jesús, el Cristo, paraba molesto con los fariseos, porque los fariseos se iban a la iglesia, se golpeaban el pecho para que todo el mundo los mire. Así son los cucufatos, así son las cucufatas. Ahí yo también la semana pasada, estaba llegando de Cieneguía a mi casa de la Molina, y veo, ahí no hay una iglesia, en la esquina hay una iglesia, pues, ¿no? Y ahí habían varias personas arrodilladas en la puerta porque la puerta no estaba abierta. Y en la calle, arrodillados, mirando a la iglesia. Pucha, de eso se quejaba Jesús. No seas fanfarrón, pues. No lo haces para que Dios te escuche. Es tanta tu ignorancia que quieres que los demás te vean que eres religioso. Dios está dentro de ti. Cada vez que hagas la señal de la cruz, hazla bien, pero entiende que te estás señalando a ti como Dios. Pero para eso, tú tienes que avanzar, tienes que progresar. ¿Cómo? La religión de la que yo siempre hablo. La religión que es tu parte psicológica. La psicología es religión. La psicología es religión. Tienes que entender cuáles son tus poderes. Tienes que entender por qué es que te roban. ¿Sabes por qué te roban?
porque tú tienes el temor metido dentro de tu corazón. Y entonces comienzas a lanzar cierto tipo de fluidos, que son la ley de la atracción, y hacen de que eso funcione. ¿Me estás escuchando, David? Eso hace que esas situaciones funcionen. Oye, por supuesto que cuídate que te cuidaré, por supuesto. Pero hay formas, hay maneras. Tú le pones candado, ¿no? Porque tú no vas a dejar la puerta abierta cuando te vas de viaje, ¿no? Porque yo sí, porque yo bien bacán, porque yo soy... No, pues, también tienes que cerrar, tienes que ser precavido, tienes que, en fin, qué sé yo. Porque a cada rato no vas a estar tú cuidando telepáticamente tu casa. Sería una pérdida de tiempo absurda. Es como, me acuerdo yo una vez, en la selva, en Villarrica tenía un amigo que practicábamos esto, y entonces llego un día, pasa, y lo veo ahí mirando un vaso, y yo le digo, ¿qué es lo que estás haciendo? Él miraba fijamente el vaso, pero no, es que yo estoy tratando de mover el vaso con mi mente. Y yo con mi mano agarré el vaso. ¿A dónde lo quieres poner? Allá. Agarré con mi mano y lo puse allá. Y él me dijo, ¿y por qué? ¿Por qué lo haces si estoy practicando? No seas sonso, pues, le digo, para cosas tan pequeñas no vas a utilizar esos poderes. Si vas a poner el vaso para el otro lado, ponlo con tu mano. Tonto eres, ¿no? Y así somos nosotros, somos tontos, utilizamos nuestros poderes para tonterías, para defecios. Y no nos damos cuenta que esos poderes son para cosas más grandes, son para mayores. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que comprender. Tú eres poderoso, tú eres poderosa, tú eres creadora, tú eres creador. El truco solamente está en ti. El truco está en ti. Entiende lo que significa. Entiende lo que es ser Dios. No es una cuestión de que viene todo de retruque. Todo lo tienes tú adentro de ti. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás comprendiendo? Mira que vengo de mi descansito, vengo ultra super plus, ¿eh? Mañana continuamos. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.